Hola, buenos días. Disculpen que demoré un poquito en ingresar a este en vivo, pero aquí con el gusto de volver a estar con ustedes, transmitiendo en vivo para abordar otro tema nutricional. Hoy vamos a platicar sobre los análisis de laboratorio ideales en los pacientes con enfermedad renal crónica. Voy a esperar a que más personas se conecten para dar inicio a este nuevo en vivo. Mientras pueden platicarme de dónde nos miran. Les cuento que hoy estoy en una unidad de hemodiálisis. Todas mis compañeras que pertenecemos a nutrición renal estamos capacitadas para dar atención nutricional en todos los estadios de la enfermedad renal crónica y pues hoy estoy aquí en una unidad de hemodiálisis. Muy bien, ya veo que se han conectado más personas. Gracias por estar presentes. Les recordamos que para nuestras consultas tenemos atención nutricional presencial en Zapopan, Jalisco, y también atendemos de forma virtual a toda la República, inclusive otros países, a través de la consulta en línea. Ya tenemos la plataforma de Doctoralia, en donde es más fácil que ustedes puedan generar alguna cita. Están nuestros perfiles y están varias de los comentarios que ustedes mismas han realizado. Y pues muy contentas. Muy bien. Saludos, Aris, de aquí de Guadalajara, muy cerquitas. Menciona que me puedes hacer una pregunta respecto a los resultados de laboratorio. Sí, podrían preguntarme si está dentro de mis posibilidades de respuesta, claro que sí. Y pues vamos, si gustas, Aris, después de que dé como el inicio, me puedes hacer la pregunta y ya te doy respuesta. Desde El Salvador, tratamiento en hemodiálisis. Sí. Hasta El Salvador nos miran. Muy bien. Entonces, los análisis de laboratorio en general en el paciente con enfermedad renal crónica se ven alterados a diferentes factores. La ingestión, por ejemplo, si hay algún tratamiento, alguna cirugía, un proceso de infección, por ejemplo. También el estado de hidratación, la inflamación y los medicamentos, todos estos factores tienen como tal una repercusión en el resultado de los análisis de laboratorio Entonces, yo me voy a enfocar sobre todo en 3 áreas o en 3 parámetros para dar los rangos ideales de evaluación, porque seguimos en esta línea de intervención temprana para la detección de la enfermedad renal crónica. Y lo vamos a clasificar en enfermedad renal crónica temprana y después en estadios del 5 en adelante con o sin terapia de sustitución renal. Sobre la evaluación que vamos a revisar va a ser el perfil renal y electrolitos, que creo que esos son donde más abarca o el principal ideal para evaluación del paciente con enfermedad renal crónica. También el examen general de orina y el perfil de lípidos y la glucosa. Hay otros valores como el perfil proteico, donde viene la albúmina, o el perfil de ácido base, que también son importantes en la enfermedad renal crónica, pero me enfocaré sobre todo en estos 3 grupos de evaluación. Muy bien, hablando del perfil renal o perfil de electrolitos, aquí es donde evaluamos la creatinina. La creatinina como tal nos habla del filtrado glomerular que presenta cada paciente. Los valores ideales se dividen de acuerdo al
así es hombre o si es mujer. Lo ideal en hombres es que esté de 0.7 a 1.2, en las mujeres de 0.5 a 1. Esto como tal no nos dice mucho, sino hasta que la pasamos a una ecuación de evaluación del filtrado glomerular, en donde nos da nuestros porcentajes, y es ahí donde nosotros podemos hacer la clasificación para la intervención en el tratamiento nutricional. Entonces, estos valores son ideales en etapas 1 y 2. Una vez que pasamos a etapas 3 o inclusive terapia de diálisis o hemodiálisis, esto es muy importante aclarar porque muchos de los pacientes ya en diálisis buscan un valor disminuido de la creatinina, que en general sí también nosotros lo buscamos. La creatinina también se ve relacionada con el consumo elevado de proteínas, pero una vez que pasamos a diálisis peritoneal o a hemodiálisis, este valor nos habla más que nada del estado de nutrición, sobre todo en valor de masa muscular. Entonces lo ideal es que no esté pues tan baja, que sí presente un valor por arriba de 10. Entonces este valor de la creatinina es ideal mantenerlo bajo en prediálisis. Una vez que pasamos a diálisis peritoneal, lo ideal es mantenerlo estable. Entonces no buscar su disminución, porque es proporcional a la masa muscular. En cuanto a las otras toxinas urémicas, por ahí hablamos del nitrógeno ureico, el BUN. Lo ideal es mantenerlo entre el 19 al 36 miligramos sobre decilitro. La urea, lo ideal es mantenerlo entre 18 a 45 miligramos sobre decilitro en todos los estadios de la enfermedad renal crónica. Y el ácido úrico también varía dependiendo de si es hombre o si es mujer. Lo ideal en etapas de prediálisis es mantenerlo entre 3.4 a 7 en hombres y de 2.6 a 6 en mujeres. Una vez que pasamos a terapia de sustitución renal, a diálisis o hemodiálisis, lo ideal de mantener este valor de ácido úrico es por debajo de 7. Entonces, estas son las toxinas urémicas que más frecuentemente evaluamos. ¿Cuál es la frecuencia ideal de evaluación de análisis de laboratorio en el paciente con enfermedad renal crónica? Varía el valor que presente el paciente. Hay pacientes que nosotros recomendamos hacer esta evaluación cada mes, o hay ocasiones en donde están un tanto más controlados y estos análisis de laboratorio los mandamos a hacer cada 3 meses, por ejemplo, pero depende del paciente o del valor que esté presentando. Hablando, por ejemplo, del calcio, del fósforo, del potasio y del sodio, que son estos minerales electrolitos que suelen alterarse, es importante aclarar que estos minerales se concentran en sangre por la deficiencia del riñón de excretarlos. Entonces, esto sucede por lo regular cuando la tasa de filtrado glomerular baja por debajo de 20. Varía dependiendo cada paciente, pero por lo regular es el valor en donde debajo del 20 de la tasa de filtrado glomerular se concentran. Entonces, el valor ideal, por ejemplo, de calcio es de 8.5 a 10.2, de fósforo de mantenerlo por debajo de 4.5, el potasio por debajo de 5 y el sodio en un valor de 136 a 146. Entonces, por ejemplo, el calcio disminuye por deficiencia de vitamina D. Ahí habría que evaluar otros parámetros de laboratorio para evaluar que no se presente esta alteración, trastorno mineral óseo, en donde en conjunto, y sobre todo una vez que pasamos a este periodo de diálisis y hemodiálisis, que en conjunto el valor de la paratormona se mantenga en niveles óptimos y el valor de la vitamina D tampoco esté deficiente. En caso de deficiencia debiéramos de suplementar. Muy bien. Y hablando ahora del valor de dislipidemias o de los valores de triglicéridos y colesterol en sangre, los valores ideales en colesterol es por debajo de 200 y de triglicéridos por debajo de 150. El valor sobre todo de colesterol va muy relacionado también con el estado de nutrición. Lo ideal es mantener un valor de colesterol en específico, sí por debajo de 200, pero no por debajo de 150, porque ahí habría de cierta relación con desnutrición. Entonces es uno de los parámetros a evaluar continuamente, el valor de los triglicéridos y colesterol en la frecuencia también.
Lo ideal sí sería que fuera mínimo cada 3 meses para seguir manteniéndonos estables. En el valor de la glucosa, pues sabemos que hay evaluaciones en ayunas o postprandiales. Esto es, lo ideal es 2 horas después de haber comido. Valor ideal en ayunas es de 70-99 y el valor ideal después de haber comido es por debajo de 140. Hay un rango hasta 180 en pacientes con diabetes, que debiéramos de mantener estos valores para tener un buen control glucémico. Y hablando, por ejemplo, de la hemoglobina glucosilada, este valor, lo ideal o la meta a buscar en el paciente con enfermedad renal crónica es por debajo de 7. Por ejemplo, la evaluación de la hemoglobina glucosilada sí tendría que ser mínimo cada 6 meses, porque este es la vida media que tuviera esta evaluación para tener un nuevo valor o un valor más certero. Muy bien, y ahora hablando sobre todo del perfil de orina. En el perfil de orina nosotros lo que evaluamos o en la interpretación que nos da el químico como tal es la presencia de eritrocitos, la presencia inclusive de leucocitos, valorar la acidez de la orina, el pH, el color, la presencia de proteína, de albúmina. Es otro de los valores que vamos a evaluar continuamente. Lo ideal, como mencionaba en el en vivo anterior, es evaluar al inicio del tratamiento, evaluar esta revisión en una sola emisión, que sería en una sola muestra de orina o en orina de 24 horas, y valorar la presencia de albúmina y estratificar o evaluarla en qué periodo, en qué rango está, para ver la gravedad y así poder hacer nuestra intervención nutricional adecuada. Muy bien, entonces pues también en el examen general de orina podemos mirar la presencia de leucocitos, eritrocitos y todos otros factores asociados que nos indican que está presente en nuestro paciente. Muy bien, ya miré que están haciendo varias preguntas, entonces voy a dar respuesta. Por ejemplo, Dindy Dian Rivera me pregunta que si estando en hemo y con un valor de triglicéridos de 288, sí es un rango elevado. Lo ideal, o en las estrategias de nutrición para un buen control en el valor de triglicéridos, si es un aporte adecuado de grasa, sobre todo evaluar el tipo de grasa que nosotros elegimos. Lo ideal, nosotros buscamos aceites saludables. Hablamos de aceite de oliva, aceite de canola, por ejemplo, son los más ideales. La preparación, no someterlos a altas temperaturas, y sobre todo también va muy relacionado con el consumo de hidratos de carbono simples, de azúcares. Entonces, muy importante, sobre todo las bebidas azucaradas y todos estos alimentos ricos en azúcares, evitarlos. Y por parte de la suplementación en dislipidemias, el medicamento que el médico es el encargado de prescribir. Y por parte de nutrición, aparte de las recomendaciones nutricionales, podemos inclusive agregar a omega 3. Muy bien. Muy bien, aquí Jazmín Gabriel me pregunta que qué tan alta tiene que estar la hemoglobina. La hemoglobina también va a ser un tema que vamos a abordar para hablar de la anemia en el paciente con enfermedad renal crónica. Se busca un valor por arriba de 10. Este es nuestro objetivo una vez que se encuentra en enfermedad renal crónica en estadio 5, en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, sí es recomendable la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que nos estimula
la eritropoyesis, que es la generación de glóbulos rojos. Entonces, es como la estrategia principal por parte de nutrición. Si buscamos ofrecerles el mayor aporte de hierro en las fuentes de alimentación que les ofrecemos, pero la pieza angular es el tratamiento con la eritropoyetina, que la eritropoyetina va en estas dosis de 4.000 o hasta 8.000 unidades, inclusive suele hacer en conjunto con hierro en vía oral o inyectado. Entonces sí es muy importante aplicar nuestra eritropoyetina cuando nuestros valores de hemoglobina están bajos. Muy bien, creo que había alguna pregunta. Cuando sube la presión en trasplantados, los niveles de presión arterial ideales también en el paciente con enfermedad renal crónica es que se mantengan por debajo de 130/80, es el valor ideal. En el paciente trasplantado es otro de los valores que debemos de seguir evaluando constantemente para mantener idealmente estos valores, que es el menor al 130/80. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. De todas formas, saludos, Yasmín, a Acapulco. Muchas gracias, Iván, por tus palabras, y un placer atender a pacientes con enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar en consulta. Como les comentaba anteriormente, ya estamos disponibles a través de la plataforma Doctoralia para hacerles una revisión. Creo que sería adecuado valorar nuestro estado de hidratación también y de nutrición en cualquier estadio, y sobre todo pues estas el objetivo principal de estas pláticas en vivo son sobre todo incidir en la prevención de la enfermedad renal crónica. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho.